Yo soy Elliot Ciballero y en esta tarde nos ha tocado el tema de nomenclatura o sistemas de nomenclatura. Pero antes de hablar de nomenclatura, vamos a hacer un preámbulo y vamos a hablar de los estados de oxidación. ¿Y qué es un estado de oxidación? El estado de oxidación o número de oxidación se define como la suma de cargas positivas y negativas de un átomo, lo cual indirectamente indica el número de electrones que el átomo ha aceptado o ha cedido. El estado de oxidación es una aproximación conceptual, útil, por ejemplo, cuando se producen procesos de oxidación y reducción, los procesos redox. Los protones de un átomo tienen carga positiva, y esta carga se ve compensada por la carga negativa de los electrones. Si el número de protones y electrones es el mismo, el átomo es eléctricamente neutro, o sea, quiere decir que no tiene carga, carga alguna que le diferencie. Si el átomo cede un electrón, las cargas positivas de los protones no son compensadas, pues hay suficiencia de electrones. Esto quiere decir, de esta forma se obtiene un ion de una carga positiva, conocido como cation A, y con el superíndice de signo más, que indica que está cargado positivamente. Y se dice que es un ion monopositivo. Su estado de oxidación es +1. En cambio, si el átomo acepta un electrón, los protones no compensan la carga de los electrones, obteniéndose un ion mononegativo A con el superíndice negativo. El átomo puede ser un mayor número de electrones, obteniéndose dipositivos o tripositivos, y de la misma forma pueden aceptar más electrones, obteniéndose iones dinegativos o trinegativos, ahí como convenga el caso. Los estados de oxidación se denotan en los nombres químicos mediante números romanos entre paréntesis después del elemento de interés. Por ejemplo, un ion de hierro con un estado de oxidación de +3, y aquí se le conoce la fórmula del hierro, Fe3+, se escribiría de la siguiente forma: hierro entre paréntesis 3 en romanos. El óxido de magnesio con el óxido de manganeso, disculpe, con el manganeso presentado en estado de oxidación +7, cuya fórmula es MnO4 negativo, se nombra como óxido de magnesio 7. De esta forma se puede diferenciar de otros óxidos. En estos casos no es necesario indicar si la carga del ion es positiva o negativa. Ahora existen algunos convenios o reglas para asignar los números de oxidación. Uno es el estado de oxidación de un átomo individual en un elemento libre sin combinar con otros elementos de 0. Y ahí tenemos los ejemplos del sodio, cobre, magnesio, litio, etc., en los cuales no se nota ninguna carga alrededor de la fórmula del elemento. Y también es 0 para sustancias elementales moleculares como el cloro, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y todos los halógenos del grupo 7 o grupo 17, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ahí también siempre va a ser 0. Y este número que indica en el subíndice es la forma en cómo se presenta en la naturaleza, que significa que son dos moléculas. Segundo, el número de oxidación del hidrógeno siempre va a ser +1, exceptuando en los hidruros metálicos, donde es -1. Ejemplos: con estado de oxidación +1, cuando está formado con elementos no metálicos, por ejemplo. Casi siempre. Sería el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio. Y con estado de oxidación -1, donde ya se presentan hidruros metálicos, el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. Tercero, el número de oxidación del oxígeno en la mayoría de los compuestos siempre va a ser -2, exceptando en el óxido de difluor, en el OEF2,
en el que el número de oxidación es más 2 debido a que el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Y en los peróxidos va a ser de -1. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, conocida comúnmente. Cuarto, los elementos de los grupos 1A y 2A tienen un número de oxidación único, es +1 y +2 respectivamente, cuando se encuentran combinados. El grupo 1A siempre va a ser el +1 y el grupo 2A de la tabla periódica va a ser +2. Y ahí tenemos los ejemplos. De +1, primero sería el cloruro de sodio y el bromuro de potasio. Y los +2 sería el cloruro de calcio y el iorudo de bario. Y los halógenos en compuestos binarios presentan un estado de oxidación -1. Eso sí, siempre, que son los que están a la par de los gases nobles en la tabla periódica, hasta la derecha. Podría ser el fluoruro de sodio, el iorudo de potasio y el bromuro de litio. Quinto, en los iones simples, iones de un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga del ion. El cloro tiene un número de oxidación de -1. El magnesio tiene una carga de +2 y su número de oxidación es +2. El potasio tiene una carga de +1 y su número de oxidación es +1. O sea, todos estos de los ejemplos son iones. Son iones libres, como se dice, o iones simples. Y por último, la sumatoria de los números de oxidación debe estar de acuerdo con el principio de conservación de la carga. Esto quiere decir de que si se forma un compuesto que no tenga iones libres, siempre las cargas van a ser neutras, nunca se van a andar alterando. Ya en los iones sí ya que se alteran como sea el caso. Y esa tabla periódica que tenemos acá es la tabla periódica que nos muestra los números de oxidación de un montón de compuestos, en su mayoría, para reconocerlos más fácil y para que su aprendizaje no sea tan complicado. Y se pueden pasar a memorizar los números de oxidación. Ahora sí, venimos con el tema que nos concierne, que es la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? En química se conoce como nomenclatura o nomenclatura química al conjunto de normas que determinan la manera de nombrar o llamar a los diversos materiales químicos que son conocidos por el ser humano, dependiendo de los elementos que lo componen y de la proporción de los mismos. Al igual que en las ciencias biológicas existe en el mundo de la química una autoridad encargada de regular y ordenar una nomenclatura para hacerlo universal. En el caso de la química es que es conocida es la UPAC, que es la Unión de Química Pura y Aplicada. La importancia de la nomenclatura química radica en la posibilidad de nombrar, organizar y clasificar los diversos tipos de compuestos químicos de manera tal que solamente con su término identificativo se pueda tener una idea de qué tipo de elementos lo componen, por lo tanto qué tipo de reacciones pueden esperarse del compuesto. Y también existen sistemas de nomenclatura. Para los compuestos inorgánicos, que son los que nos conciernen, en este caso existen tres sistemas de nomenclatura. Uno es el sistema estequiométrico o sistemático, el UPAC, que este es el que nombra los compuestos en base a los números de los átomos de cada elemento que forman su nomenclatura básica. Por ejemplo, el compuesto Ni2 o 3 se llama trióxido de diníquel. Y este sistema es el más utilizado en la actualidad. Luego tenemos el sistema funcional clásico tradicional, que emplea los diversos sufijos y prefijos como oso o hito, según la valencia o el número de oxidación de los elementos del compuesto. Por
ejemplo, el mismo compuesto anterior se llama óxido níquel, niquelico. Y ahora tenemos el sistema Stock, en el que el nombre de los compuestos incluye en números romanos y a veces como su índice la valencia de los átomos o el número de oxidación de los átomos presente en la molécula básica del compuesto. Y teniendo el mismo ejemplo anterior, este se llama óxido de níquel, pues por su número de oxidación. Y ahora, la nomenclatura de los compuestos inorgánicos se basa dependiendo más que todo si es el elemento metal o no metal. Y también cómo va a ir interaccionando, ya sea con oxígeno, que se producen los distintos óxidos que existen, o y estos mismos, esos óxidos reaccionan con agua, pueden producir ya sea bases o ácidos, y estas mismas bases o ácidos, si reaccionan entre sí, pueden producir sales, ya sea binarias, neutras, dobles, ácidas o bases. Y también, si los propios metales o no metales reaccionan solamente con hidrógenos, se puede producir tanto hidruros en el caso de los metales o ácidos hidrácidos en el caso de los no metales. Ahorita vamos a ver todas las reglas de nomenclatura para cada uno de estos compuestos. En la nomenclatura de los óxidos, ya sea metal o no metal, que reacciona con oxígeno, se tienen los distintos tipos de nomenclatura. En el tradicional, por ejemplo, hay 3 reglas. Cuando se tienen 2 números de oxidación, cuando se tienen 2 números de oxidación, solo se ocupan los prefijos oso para el menor e ico para el mayor. Cuando tiene 3 números de oxidación, se usa hipo para la menor valencia de todas, oso para la menor o la de medio, e ico siempre va a ser para la mayor. Y cuando un elemento tiene 4 números de oxidación, se utilizan hipo para la menor de todas, oso para la menor, ico para la mayor y el sufijo y prefijo per y luego ico para la mayor de todas. Por ejemplo, tenemos esto, el plomo con el oxígeno, por ejemplo, solo tiene 2 valencias, que al combinarlas y nombrarlas se dice óxido plumboso. Otra es el azufre con el oxígeno, que en este caso del ejemplo se está utilizando su menor valencia, ya que el azufre tiene 4 valencias. ¿Sí? Entonces, ocupando la menor y nombrándola, se nombra como óxido hiposulfuroso. Ahora el cloro con el oxígeno está usando una de las mayores, y por eso con 2 cloros y 5 oxígenos se forma el óxido clórico. Y ahora con más oxígenos y la misma cantidad de cloro, se ocupan una valencia todavía mucho mayor, podemos nombrarlo como óxido perclórico. Y aquí tenemos una tablita resumen de cómo son las valencias de cada elemento a la hora de nombrarlos, y los prefijos y sufijos que se van a utilizar dependiendo de la valencia en la que se encuentra cada elemento. El sistema Stock utiliza una palabra genérica que es el óxido y la preposición del nombre del elemento. En números romanos, el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, con los mismos anteriores, el plomo con el óxido se nombra como óxido de plomo 2, diciendo que tiene valencia 2. El azufre con el oxígeno es óxido de azufre 2, con valencia 2, aunque esta valencia es la más baja que está utilizando en este caso. También ahora el cloro
con el oxígeno, dependiendo de cuántos haya y la valencia que estén utilizando, se puede utilizar ya óxido de cloro 5 u óxido de cloro 7, ahí dependiendo de la valencia que haya. Ahora, con el sistema de nomenclatura sistemática moderna, se utilizan prefijos numéricos que indican la cantidad de oxígenos seguidas del término de la preposición de y el número de átomos de elementos. Ese es el sistema más fácil. Aquí solo vemos la cantidad de elementos que forma la molécula. Por ejemplo, los mismos ejemplos, el plomo con el oxígeno, tenemos que solo hay uno de cada uno, entonces le ponemos monóxido de plomo, o también se podría poner monóxido de monoplomo, ahí a gusto. Igual con el azufre y el oxígeno, solo hay uno de cada uno, entonces se ocupa monóxido de azufre, le decimos monóxido de azufre. Y ahora en el caso del cloro, de los dos cloros con los 5 oxígenos, ahora utilizamos el pentóxido de dicloro, ya indicando de que hay 5 oxígenos y 2 cloros. En el caso de los 7 oxígenos y los 2 cloros, tenemos en el caso del heptaóxido de dicloro para indicar cuántos hay de cada uno. Y también las nomenclaturas para las bases, bueno, las reglas para nombrar ya sea las bases o los hidróxidos son las mismas en el caso del sistema tradicional. Siempre en la tradicional se va a basar en el número de valencia que tiene cada elemento. Entonces ahí le vamos a agregar tanto los prefijos, los sufijos, mejor dicho, oso o ico, y los prefijos ico y per, hipo y per, dependiendo de cuán mayor sea la valencia o cuán menor sea la valencia. Y aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, que es el hidróxido de calcio y el hidróxido auroso, que es el hidróxido con el oro. Esos serían los ejemplos. Son los mismos, es la misma forma de nombrarlos en la tradicional, ya sea para óxidos o bases. Y tenemos otra vez la tabla de ejemplos. Y también para el sistema stock va a ser lo mismo. Como nombrarlos, y solo se utiliza la valencia del elemento que no es hidróxido. O sea, la parte hidróxida es la parte que está unida oxígeno con hidrógeno. Ahí es donde se forma el nombre de hidróxido. Entonces en el stock vamos a usar lo mismo, que utilizamos la palabra genérica hidróxido y la preposición del nombre del elemento, que también lo hacemos en números romanos del estado de oxidación del elemento. Y usando los mismos ejemplos anteriores, tenemos el hidróxido de calcio 1, que la valencia de calcio, bueno, la valencia del hidróxido, mejor dicho, solo llega a ser de 1. Y el hidróxido de oro, que también es 1, para en estos casos. Y ahora la sistemática o la moderna. Igual que la vez anterior, solo se utiliza para numerar la cantidad de hidróxidos, o sea, de OH que existen combinados con los otros elementos. Y también le agregamos la preposición de y la cantidad de elementos que haya del otro. Aquí tenemos los ejemplos, los mismos de la vez pasada, el hidróxido de calcio, o sería mejor dicho, llamarlo dihidróxido de calcio. Y el otro sería monóxido de oro, o monóxido de monooro, pero es más conocido solo de oro. Y ahora sí, para las nomenclaturas de las sales, hay distintas formas de nombrar una sal. Por ejemplo, si un hidrácido actúa sobre una base, quiere decir un no metal combinado con hidrógeno,
y la base es un metal combinado con la parte OH del hidróxido, se produce una reacción de neutralización, o sea, se va a formar una sal, que es la conocida en esta reacción que tenemos de ejemplo, que es la sal común, ¿cómo se dice? La sal común, o hidróxido o cloruro de sodio, y siempre se va a formar agua. Esta sería la parte de la sal común que resulta de la reacción del hidrácido y la base. Y en esta reacción siempre se van a formar sal y agua. Y la sal se nombra del siguiente modo, utilizando el sufijo uro de o utilizando el sufijo uro seguido de ico u oso. Y aquí vamos a tener unos ejemplos. Y si el metal tiene solo un estado de oxidación, como el sodio, el ejemplo anterior, se utiliza D, cloruro de sodio. Y ahora, si tiene más de un estado de oxidación la sal, se nombran como los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el primero, que tiene el hierro está con 3 bromos, tiene un estado de oxidación de 3. Entonces, lo nombramos usando el sufijo uro del bromo para nombrarlo bromuro. Y luego vemos el estado de oxidación. Como es el más alto, se ocupa el prefijo ico. Entonces aquí lo nombramos bromuro férrico para el estado de oxidación más grande. En cambio, si usara la sal del estado de oxidación más pequeño que ella puede, en el siguiente ejemplo, que es el hierro con 2 bromos, vamos a utilizar siempre el sufijo del no metal bromuro, pero esta vez como la valencia es más baja, en vez de usar el prefijo ico, vamos a usar el prefijo oso y lo vamos a llamar bromuro ferroso, ya que su estado de oxidación es más bajo. Ahora, tenemos para las sales neutras, que son resulta de la sustitución total de los hidrógenos por un metal. El nombre que recibe la sal se deriva del ácido del cual procede. Y por ejemplo, se da primero el nombre del ion negativo, seguido del nombre del ion positivo. Aquí para saber cuál es más negativo, es irse a la tabla periódica y el elemento que esté más a la derecha y arriba, siguiéndolo en diagonal de derecha hacia arriba de la tabla periódica, va a ser el elemento más electronegativo de la tabla, y el que esté más a la izquierda va a ser el más positivo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el hierro con el cloro. El cloro, como está más a la derecha de la tabla periódica, va a ser más electronegativo que el hierro. Entonces, por eso se le da primero el nombre a él. Y utilizando también el sufijo de la vez anterior, el sufijo uro, y también los sufijos oso e ico que se utilizaron para nombrarlos. Entonces podemos nombrar al hierro con los 2 cloros ahí formados, se llama el cloruro ferroso. Y con el hierro con los 3 cloros se da el cloruro férrico para poderlos nombrar. En el stock siempre se va a indicar el número de oxidación entre paréntesis y a continuación el nombre del elemento. Y utilizando el ejemplo anterior, tenemos que el hierro con los 2 cloros es cloruro de hierro en estado de oxidación 2, por eso se pone el 2 entre paréntesis. Y en cambio, con los 3 cloros, el hierro tiene un estado de oxidación de 3, tenemos el cloruro de hierro 3. El elemento metálico forma un ion de un solo estado de oxidación, no se usa ningún número romano. Por ejemplo, tenemos el litio que solo tiene un estado de oxidación en la tabla periódica. Y solo nos nombramos tal cual, yoduro de litio.
ahora son las sales ácidas, las otras. Estas resultan de la sustitución parcial de hidrógenos del ácido por el metal. En la fórmula se escribe primero el metal y luego el hidrógeno y después el radical. Eso se nos da el ejemplo de la reacción porque estas son las nomenclaturas que ya casi no usadas, son bien extintas. Y se puede también basar mejor en las nomenclaturas anteriores también para realizar eso. Y luego tenemos las sales básicas que resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos de las bases por no metales. En las fórmulas se escribe primero el metal, luego el OH y finalmente el radical. Por ejemplo, tenemos el cobre con el hidróxido y con el NO3, y se le llama el nitrato básico de cobre, diciéndole que se trata de una base y ya que tiene el radical OH ahí dentro de la fórmula. Y estas reglas se aplican generalmente para nombrar oxisales, pero se coloca la palabra básica entre el nombre del radical y el metal. Y ahora tenemos para las sales dobles, que se obtienen sustituyendo los hidrógenos de ácido por más de un metal en las fórmulas y se escriben los dos metales en orden de electropositividad y luego el radical. Se da el nombre del radical seguido de los nombres de los metales respectivos. Aquí son también, como es un sistema ya algo viejo, solo nos van a dar aquí en este ejemplo solo nos dan la fracción y se puede utilizar cualquiera de las nomenclaturas anteriormente conocidas para facilitar su nombre. Ya tenemos la nomenclatura de los ácidos, y una es los ácidos hidrácidos, y que se nombra el ácido más la raíz del elemento más la palabra hídrico. Por ejemplo, tenemos los dos hidrógenos con el azufre, que le ponemos la palabra primero ácido, la base raíz del elemento del azufre, que es el sulfurante, que es sulfurante por decirlo, y luego hídrico, y tenemos el ácido sulfídrico, y luego el otro sería el ácido clorhídrico, que sería ácido más la base del no metal, en todo caso, que es, bueno, la base del elemento, la raíz del elemento sería el que no sea el hidrógeno, que en este caso sería el cloro, y la palabra hídrico. Entonces tenemos el ácido clorhídrico. Y por último tenemos los ácidos oxácidos, y se nombra ácido más la raíz del elemento, más prefijo y o sufijo que corresponda. Esos también dependen del número de oxidación y se tiene en cuenta la nomenclatura tradicional para óxidos e hidróxidos. Y por ejemplo tenemos aquí algunas, que hay 3 hidrógenos con fósforo y 4 oxígenos. Entonces vamos a tener que ver la valencia que está utilizando el fósforo para enlazarse con el oxígeno y el hidrógeno, que sería en este caso su valencia más alta. Bueno, la valencia más alta y lo nombramos utilizando siempre el prefijo oso o ico, dependiendo de qué tan grande sea la valencia. Y aquí se nos da de que es el ácido fosfórico. En el siguiente ejemplo tenemos que que se está utilizando una valencia más alta para hacer los enlaces. Entonces ahora lo nombramos también utilizando el prefijo per, que anteriormente se nombró, y lo llamamos como ácido perclórico. Y el último elemento que utiliza la valencia más baja todavía, el oxígeno está utilizando su valencia más baja, entonces se utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso, y para nombrarlos tenemos el ácido hipocloroso. Y bueno, aquí tenemos las preguntas de la final de la presentación, que serían estas 3. La primera es ¿qué es el estado de oxidación? La segunda es ¿qué es nomenclatura química? Y por último,
los sistemas de nomenclatura que existen. Y como un pequeño resumen, tengo de que los sistemas de nomenclatura nos ayudan más que todo para saber, para saber nombrar todos los elementos o compuestos que se estén formando a raíz de las distintas combinaciones que surgen de estos elementos y para darnos la facilidad de cómo conocerlos y identificarlos fácilmente. Y entonces hasta aquí llegaría mi presentación. ¿Alguna duda o qué? Ah, las sales son conocidas. Vaya, la primera pregunta es ¿por qué se les conoce como sales? Una sal se da cuando aquí tenemos la tablita. Primero hay que formar tanto una base, voy a poner una base y un ácido. Primero hay que formar estas dos. Las bases se forman de elementos metálicos agregándoles oxígenos para que estos se conviertan en óxidos básicos. Y a estos óxidos se les va a agregar agua para que se les conozca como bases o hidróxidos. En el caso de los no metales, se les va a agregar el oxígeno para producir óxidos ácidos y a estos hay que agregarles agua para hacer los ácidos. Entonces, cuando ya se tiene tanto la base como el ácido, estos dos reaccionan entre sí. Estos dos reaccionan entre sí y al reaccionar se le ocurre una reacción conocida como reacción de neutralización, que quiere decir de que tanto el ácido como el elemento básico se combinan y van a formar una sal. Y aquí están las conocidas sales de las sales formadas y también en la reacción se forma agua. Entonces así es como se le conoce a una sal. Ahora la otra. El estado de oxidación es indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Sí, sí, así es. Vaya, lo último sería, los sistemas de nomenclatura son estequiométrico, estequiométrico, sistema funcional o clásico y sistema stock. Exacto, esas serían las respuestas a las preguntas que hice al final de la presentación. Entonces, no sé si queda alguna duda más o eso sería todo. Ok, entonces sería todo.